En este video vamos a animar la cámara. La cámara es muy importante animarla en esta parte, como es que ya está saliendo la flor aquí y al final debemos de animar la cámara para obtener la animación final. Entonces, ¿cómo podemos animar la cámara? Para empezar voy a cambiar a Shaded para que sea un poco más rápido mi despliegue en Viewport. Sí, y ahí estoy viendo la animación. La cámara a mí me gustaría que en un inicio siguiera el crecimiento del objeto. Entonces voy a animarla en el frame 0 y la voy a posicionar viendo hacia el tallo que crece. Ahí está. Voy a posicionar este punto aquí. Es muy importante verlo en todas las vistas o en una vista perspectiva para saber exactamente dónde se encuentra el punto. Entonces voy a acercarlo aquí y voy a poner mi primera posición. Si yo veo lo que ve la cámara, está viendo esto, entonces en el frame 0 debe de verlo. Entonces ahí está en el frame 0, viendo el primer el punto en donde se inicia la base. Conforme va saliendo la base, la cámara debería de ir alejándose un poco. Por ejemplo, la base crece muy rápidamente, crece solamente en 30 frames, o sea, en un segundo. Voy a modificar un poco la animación de esta base y voy a hacerla crecer tal vez en unos 80 frames para que sean unos 2 segundos, 3 segundos. Ahí está. Y tal vez incluso un poco más, ¿no? Ahí está, 100 frames. Ahí crece. Y la cámara tiene que seguirla todo lo largo. Voy a mostrar la trayectoria de la cámara. Ahorita la cámara tiene una trayectoria muy simple, pero a mí me gustaría que diera la vuelta alrededor del tallo y basado en la posición de la luz también. Entonces voy a seleccionar tanto la luz como el tallo, voy a presionar el Q y voy a ver cómo va a irse moviendo la cámara. Entonces la cámara va a irse moviendo así. El tallo va subiendo de tal manera que al final de que el tallo está hasta arriba, que es más o menos por este frame, por el frame 40, creo que llega a la parte de arriba, la cámara ya tiene que estarlo viendo. Presiono N para animar y la cámara ya tiene que estar viendo el tallo. Pero la cámara tiene que moverse alrededor del tallo. Entonces voy a irme al frame 60 y voy a mover la cámara de este lado para que en este punto se encuentre del otro lado completamente. Voy a borrar las llaves que ya tenía hechas. Entonces vean, aquí está la animación de la cámara. La cámara ahorita tiene una animación recta. Voy a hacer la curva, voy a posicionarme más o menos a la mitad de la animación y voy a moverla hacia afuera. Voy a ver el Curve Editor. Y en el Curve Editor voy a editar las curvas para que realmente sea una curva. Ahorita tengo esta opción, por lo que me pone líneas en todo o una interpolación lineal, pero voy a cambiarla a un Bezier para poder controlarla mejor. Por ejemplo, aquí elimino este vértice, no lo necesito, y puedo ver que automáticamente al hacer Beziers estos hice una curva de la animación de la cámara. También el target si veo la trayectoria del target, el target no sigue la trayectoria del camino, entonces, o de este shape, ¿no? Del crecimiento, entonces tal vez debería yo de moverlo hacia acá, el tallo, y también aquí tal vez modificar un poco las curvas para que sean más suaves. Ahí está, esta la voy a borrar, no la necesito, pero ahí se puede ver el crecimiento del tallo. Tiene que moverse más rápido hacia arriba, entonces si se tiene que mover más rápido hacia arriba, aquí lo puedo hacer con la curva, simplemente modifico su Bezier para hacerla que se mueva mucho más rápido hacia arriba hasta que se ajuste más al patrón que debe de seguir. Ahí se está ajustando. Entonces vean cómo con los Beziers puedo yo controlar fácilmente estas curvas. Es muy importante que entendamos qué es lo que representan eh, y qué es lo que quiere decir cada una de las curvas. Por ejemplo, aquí en el eje Y tal vez
Bueno, tengo por default otro tipo de curva. Debería yo de poner el último o el primero, mejor dicho. Por ejemplo, aquí tal vez pueda yo corregir esto para que siga de mejor manera al objeto, ¿no? Entonces, digo, en este punto, que es donde puse la otra curva, tiene que estar más o menos por acá, pero tal vez tendré que moverse un poco más rápido, más lento en el eje Y. Este es el eje Y, entonces si lo hago así, se va a mover más rápido hacia el eje Y. Entonces necesito hacerlo un poco hacia acá y a lo mejor retraer un poco este Bezier para que la curva se parezca más a lo que debería de ser, ¿no? Ahí está la curva, perdón, la cámara siguiendo la curva. Vamos a ver qué ve la cámara. Ahí está lo que está viendo la cámara. Es muy importante que en el espacio de la cámara el objeto todo el tiempo vaya creciendo. Ahorita tengo un problema muy grande desde el punto de vista de que aquí en los primeros frames ya se fue la curva del target. O sea, la curva del target tiene que crecer más rápido. Entonces, si tiene que crecer más rápido, tal vez va a ser necesario modificar esta curva para que crezca más rápido. Pero es importante que todo el tiempo se vea que va creciendo el tallo en la vista de la cámara. Por ejemplo, aquí pareciera que sí está bien. Voy a poner una línea de referencia en la cámara. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo creo que voy a crear un grid, nada más como para verlo de referencia. Voy a alinearlo con la cámara en X, Y y Z, en posición y en rotación, y lo voy a mover respecto a su eje local y lo voy a emparentar a la cámara. Ahí está. Voy a activarlo, Activate Grid. ¿Dónde está el grid? Activate Grid. Activate Grid, ahí está. Vamos a ver más divisiones y aquí está. Sí, por ejemplo, si yo veo aquí el grid, me voy a dar cuenta que el tallo comienza creciendo y muy rápidamente llega a esta parte del grid, ¿no? Vamos a llamarlo aquí sale de este punto y llega acá. De ahí en ningún momento debe de regresar. Vean cómo sube y después baja, y después de eso termina muy cerca de donde inició. Entonces tengo que buscar que todo el tiempo en el espacio de la pantalla la línea vaya creciendo. O sea, cuando termina acá el crecimiento, yo esperaría que tal vez mi cámara esté un poco más viendo un poco más hacia abajo, tal vez para que parezca que está más alta la, la línea. Ahí está. Fíjense cómo ahora es muy importante poner las llaves siempre en el mismo frame. Entonces, por ejemplo, ahí puedo ver cómo ahí la línea cuando regreso, creo que borré una llave que no debía. Vean, la línea cuando regreso aquí debería de ir haciéndose cada vez más pequeña. Entonces, por ejemplo, en este punto debería de estar más baja de lo que está esta línea. Vamos a mover el target nuevamente, algo así. Entonces, por ejemplo, ahí está. Perdón por el zoom, pero bueno. Entonces esta línea, vean, aquí va y va creciendo todo el tiempo en la pantalla. No debe de, si ya llegó a este punto, no debe de regresar. Entonces, por ejemplo, si en este punto crece muy rápidamente, hasta acá el crecimiento está bien porque se puede ver que esto está bajando, pero de aquí ya no debería de pasar. O sea, en este punto donde subió, este objeto debería de haberla seguido lo suficiente. Entonces voy a hacerlo crecer más rápido. Voy a borrar esta llave.
Voy a borrar esta llave también y voy a hacerlo crecer más rápido. Ahí está creciendo, creo, más rápido ya. Vamos a ver cómo crece. Sí, ahora está creciendo muy lentamente porque regresa aquí en este punto. Voy a terminar de animar la cámara y después regresaré a ver ese punto en específico. Crece ahí la línea y la cámara le da la vuelta. La cámara debería de ir subiendo, entonces voy a borrar estas llaves de este lado. Voy a borrar estas dos llaves que tenía yo acá y voy a mover este objeto hacia arriba para poder hacer que la cámara suba. ¿Qué tanto tiene que subir? Aquí lo puedo ver en la vista perspectiva. Algo así a lo mejor. Vamos a pasar a la cámara. Vamos a volver esta a la cámara, la V-Ray Physical Camera. Vamos a volver esta a la perspectiva para que sea más fácil verlo en ambos lados. Bueno, ahí está. Entonces tengo esta animación ya. La cámara va subiendo y se puede ver aquí cómo va subiendo o cómo es el movimiento de la cámara gracias a la trayectoria. ¿Sí? Aquí termina de subir la cámara y en este punto es cuando se empieza a abrir la flor, o se debería de empezar a abrir la flor. Entonces es difícil seguir al objeto, tal vez porque estamos muy cerca de él. Entonces tal vez para iniciar voy a alejar un poco más la cámara con la tecla de Animate prendida. Voy a alejarla un poco más para que sea más fácil ver el contexto de todo, ¿no? Voy a quitar el aislamiento. Voy a presionar el Q para ver todo y vamos viendo cuál fue el resultado de lo que hicimos. Ahí está la cámara, ahí está su target y la cámara sigue el crecimiento. Vamos a ver qué ve la cámara. Esto es lo que está viendo la cámara y sigue el crecimiento de la hoja. Sí observan como todo el tiempo debe de ir creciendo este objeto en el espacio de la pantalla. A lo mejor inicia ahí, los primeros segundos no son tan importantes y después de eso, a partir de acá, todo el tiempo va creciendo y va avanzando en el grid hacia arriba hasta que termina de crearse ahí. ¿Sí? Entonces pasamos por esto. Voy a mover un poco la luz directa. Me gustaría que cuando le da la vuelta el objeto se viera un poco la luz directa. Entonces voy a bajar la luz a lo mejor a esta posición para que pueda verse, y cuando pase por aquí vamos a ver la fuente de luz ahí al lado de la flor. La flor se crea, comienza a crearse, se crea y al final sale. Cuando ya salió por completo la flor, que es más o menos por este frame, por el frame 110, yo esperaría que la cámara haya seguido dando vueltas alrededor de ella. Voy a seleccionarla y a lo mejor decir para el frame 120 yo esperaría que la cámara ya se haya movido en su totalidad para esta posición, donde debe de terminar. A lo mejor en esta vista, si es buena, un poco más arriba, no me gusta que esté tan abajo, así. Incluso yo creo que un poco más hacia acá, así debería de terminar. Y el target de la cámara, yo creo que para este momento ya se debió de haber movido, y se debió de haber movido para hacia la derecha a lo mejor un poco. Vamos a ver Shift F para ver qué es lo que va a estar enfocado. Algo así debe de estar enfocado para el segundo 120 de la flor. Vamos a seleccionarlo y vamos a bajarlo para ver completamente la flor.
Entonces este es el movimiento del target, este es el movimiento de la cámara. La cámara aquí pasa muy cerca de la flor. Tal vez necesitamos ampliar su curva, entonces me voy a posicionar más o menos a la mitad. Voy a seleccionarla y voy a abrir la curva para que se haga una curva más amplia alrededor de la flor, que todo el tiempo se esté alejando de la flor. ¿Sí? Vamos a presionar el Q para ver la cámara y nuevamente vamos a corregir las curvas. Si vemos las curvas de este objeto, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí en el eje X a lo mejor debemos de corregir estas curvas. Bueno, y también en el eje Y, que es respecto al mundo, entonces respecto al Padre. En el eje Y es muy lineal, ¿no? Entonces a lo mejor debería de ser más curva aquí. Luego en el eje Z también se mantiene, debería de ser más suave esta curva. Aquí está muy largo este Bezier, por lo que subía y bajaba, ya no se ve, pero subía y bajaba la cámara. Y ahora sí, en el eje X también nada más voy a corregir la curva para que cambie un poco. Ahí está. Ahí está. Solamente creo que quedaría corregir un poco esta curva para que tenga menos vértices. Por ejemplo, estos dos vértices aquí pegados no me sirven de nada. Voy a eliminar uno de ellos para suavizar la curva. Menos es más. Mientras menos vértices pongamos, más fácil va a ser ¿cómo se llama? Limpiar las curvas, ¿no? Y por último voy a agregar algunos vértices como para que se termine de estabilizar el objeto. Voy a irme hasta el frame 150. Voy a bajar ligeramente esta parte. Si me acercara yo aquí, lo único que estoy haciendo, o lo único que hice es frenar el movimiento del objeto en todos los ejes en este frame, ¿no? Entonces aquí en todos estos los voy a poner en el frame 150. Ahí está. Y voy a ahora a modificarlos ligeramente. Voy a acercarme con el zoom para ver, déjenme ver otras ventanas. Las ventanas, cuando no las vean, pueden mostrarlas. Hay muchas ventanas en el Curve Editor de estas, de layout, toolbars. Voy a ponerle all. En teoría estoy viendo todas las toolbars, pero no veo mi zoom. ¿Dónde está mi zoom? No, mi zoom está... Voy a mover esta ventana. Aquí está el zoom. Voy a acercarme acá y voy a modificar la curva para que lentamente se frene. Sí, ahí está la curva. Vamos a modificar otra curva más, que puede ser esta. Me acerqué demasiado. Nuevamente me acerco acá para ver la curva más claramente como es. Simplemente bajo este un poco y este lo puedo rotar ligeramente para ver el frenado, ¿no? De igual forma en el otro eje, en el eje Z, me acerco y por ejemplo aquí puedo notar un pequeño bache ahí, que lo único que está diciéndome es que la curva se va ligeramente hacia arriba. Aquí se puede ver ligeramente hacia arriba. Debe ser por esta, ¿no? Entonces vamos a modificarla y en esta va a estar el frenado, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la anterior. El anterior Bezier a lo mejor es muy alto o algo de eso está ocasionando que esta curva tenga este bodoque, ¿no? Ahí está, ya lo eliminamos. Se puede ver el frenado y voy a cambiar la cámara para ver qué es lo que hace ahora, ¿no? Y ahí está ya mi animación de la cámara desde el principio, cuando sale la flor, bueno, la hoja hasta que se arma la flor. ¿Qué es lo último que me faltaría hacer? Lo último que me faltaría hacer es ver cómo ocultar el nacimiento de la flor, porque aparentemente en todo momento hay una flor ahí
puedo hacerlo de una forma muy simple. Voy a crear un punto. Voy a crear un punto aquí con point. Ahí está. Y este punto lo voy a animar. ¿Cómo lo voy a animar? Lo voy a animar a lo largo del camino del tallo. Le voy a dar aquí, asignar controlador de posición y voy a agregarle un path constraint. Ahí está el path constraint. Y voy a agregar este camino. ¿Sí? Voy a prenderle la opción de follow y vamos a ver cómo se comporta el punto. Este punto ahí va, nada más me llama mucho la atención que parecía que no va siguiendo al objeto. Voy a aislarlos ambos como para verlos solamente a ellos y que sea más fácil configurar esta pequeña cosa, ¿no? El grid ya no lo necesito, nada más era para referencia visual. Lo voy a eliminar también. Ahí está. ¿Por qué este punto no sigue? A pesar de que tiene prendida la opción de follow. A lo mejor no tiene el eje correcto. ¿Qué es lo que está mal? Que está haciendo que no lo siga. Vamos a ver el eje local del punto. Y no, parecía que estuviera rotado. Voy a quitar el de position. Voy a presionar F12. Voy a rotarlo a 0, 0, 0. De esta forma ya va a seguir al camino, ¿no? Ahí lo está siguiendo. Sí, aparentemente. Creo que tiene algo que ver con que lo creé encima del grid. Voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo para que no haya pierde. Voy a crear el punto, position, path constraint, add path, agrego el camino y prendo el follow. Y ahí está, ahora sí. Lo sigue por todo el camino. Bueno, lo sigue por todo el camino, pero no lo sigue en el tiempo adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Que debería de ir este objeto siguiendo el crecimiento del tallo, o sea, este punto debería de hacerlo en el mismo tiempo en el que crece el tallo. Entonces, si el tallo crece en unos cuantos frames, que son 100, tal vez puedo seleccionar este y acercarlo a 100 y ahora sí crecen en el mismo tiempo. Todavía hay una gran diferencia debido a que el tallo tiene una curva que modificamos aquí en Path Deform, que es muy empinada. Crece rápidamente el tallo, mientras que este objeto se mueve de forma lineal. Vamos a modificar el percentage de este objeto. Vamos a cambiarle. No puedo hacer esto una línea Bézier porque el controlador de este objeto, así que es necesario cambiarle el controlador y asignarle un Bézier float. Vean, con el Bézier float es mucho más factible el poder modificar el movimiento de este objeto con las tangentes. Y ahora sí voy a ver cómo quedó. Tiene que quedar encima de la otra animación, ¿no? Entonces voy a ver cómo queda. Ahí va, crece. Vean, me sigue ganando el tallo, entonces lo tengo que mover esto más arriba, algo así, para que siga el tallo, crezca con el tallo ahí en los primeros frames. Ligeramente atrás podré crecer. Por ejemplo, aquí ya se adelantó. Tal vez deba yo de bajar este Bézier para que crezca con el tallo, pero que tampoco se quede retrasado, ¿no? A lo mejor aquí voy a necesitar jalar un poco más este Bézier y creo que ahí va a ir ya más o menos. Aquí se adelanta nuevamente. El resultado es estos dos Béziers que tanto se pueden mover. Mejor dicho, mover estos Béziers es lo que va a hacer que lo siga a la perfección. Ahí está. Básicamente eso es lo que necesito. Ahí está.
¿sí? Vean cómo empieza y todo el tiempo va ligeramente atrás, ¿sí? Y solamente moviendo los Beziers lo logré. Ahora bien, ¿qué más necesito? Ya que tengo este punto, necesito ver dónde está la flor, así que la voy a ver con el Schematic View. Tengo aquí la planta, aquí tengo la flor. Este es el punto principal de la flor. El punto principal de la flor, que si yo lo muevo, mueve toda la flor. Entonces este punto lo voy a alinear con este objeto en posición y, por qué no, en orientación. Voy a rotar la flor 90 grados. Ahí está. Y la puedo mover si quiero un poco más hacia adelante. Ahí está. Y simplemente este punto de la flor lo debería yo de emparentar a este punto que es la animación. Entonces voy a emparentar primero el punto que es la animación dentro de la flor, dentro de la planta, y ahora voy a emparentar el punto de la planta, déjenme cerrarlo nada más aquí, con este punto, ¿sí? Y ahí está el emparentamiento que me hacía falta. Si yo expando, este es la flor, y ahora sí la flor se mueve con el punto, ¿sí? Aquí al momento de crecer también, originalmente no crecía, o bueno, sí crecía, pero muy lentamente. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escalar, animar el escalamiento de este punto. ¿Por qué no? O incluso podría ser de otro punto, ¿no? Este punto podría ser el path follow y crear otro punto ahí que sea el escalamiento. Bueno, voy a crear otro punto para que no sea más claro. Voy a crear un punto, simplemente lo creo, lo alineo con este punto en posición y lo emparento. Este punto va a ir emparentado al path follow y floor main va a ir a este punto. Este punto es un punto de escalamiento. Sí, y ahí lo tengo. Simplemente lo único que necesito hacer ahora es escalar este objeto. Este punto de escalamiento no tiene nada de animación, no debería de tener. No sé por qué estoy viendo acá abajo animación, pero ya lo selecciono, no tiene nada de animación y hasta este punto debería de escalarse. Entonces aquí debería de tener un escalamiento de F12, presiono, y el escalamiento lo voy a poner en 5, 5, 5. Lo escalé y lo hice muy pequeño y simplemente lo recorro hasta acá para que se mantenga en 5, 5, 5. Ups, perdón, la llave inicial fue de 100, la borro. Se mantiene en 5 y aquí comienza a salir hasta que se vuelve esto un 100, 100, 100. ¿Sí? Y vean como aquí de nada sale la flor y se abre. ¿Sí? Muchas veces en el viewport no podemos ver qué está bien y qué está mal. Para verlo necesitamos hacer un preview, o sea, verlo en la cámara. Ahorita hice una animación de 150 frames de la cámara y simplemente vamos a verla, cómo se ve. La podemos ver en Tools, Graph, Graph Viewport, Create Animated Sequence File. Aquí puedo crear una animación de 100 frames y utilizar aquí algún codec para verlo. En este caso, ven, aquí tengo el XBit MP4 codec que voy a usar y lo voy a previsualizar mi animación. Por ejemplo, ahí ya me puedo dar cuenta que hay algo mal en la animación porque no se está viendo la flor, que es lo importante en este momento, ¿no? Entonces tal vez debo de animar el target para que suba más rápido y alcance a distinguir la flor, ¿no? Ahí está el final de mi animación.
¿sí? El preview es muy útil para poder ver la animación final, cómo va a quedar, sin necesidad de renderearla. Ahí está. Muy bien todo el inicio. Al final nada más deberíamos de ver más tiempo la flor. Entonces, eso es problema de mi target, de la animación de mi target. Entonces vamos a seleccionar el target. Y sí, aquí está el problema. El problema es que el target se puede ver desde la curva, sube y después comienza a bajar extrañamente. No debería de bajar, debería de mantenerse. Entonces vamos simplemente a moverlo hacia arriba para que se mantenga arriba el target, ¿no? Entonces ahí ya puedo ver la animación. Vamos a ver nuevamente aquí la animación. Ups, no debí haber puesto esta llave. La borro en el target. Por ejemplo, aquí de que terminó de crecer la planta y que empieza a levantarse, tal vez debería de mantener el crecimiento o el movimiento en Z, el target, para que nos permita ver más la planta. Aquí está, tengo aquí dos llaves que no necesito, mejor dicho, una que no necesito y otra que no necesito. Oh, de hecho esas sí las necesitaba. Voy a borrar esas, las otras, perdón. Ahí está. Sí. Y podemos ver aquí ya que todo el tiempo ya estamos viendo la flor o el crecimiento de la flor. Sí, también no sé en qué momento lo moví, pero debería de... Voy a acercarlo hacia la cámara. Voy a moverlo. Cuando lo moví, mejor dicho, lo levanté. Aquí yo hubiera esperado que la cámara estuviera viendo más hacia abajo. Por ello ya no alcanzo a ver completamente todo el objeto. Entonces creo que sí debería de bajar nuevamente, pero debe de hacer un movimiento en el que sube y baja. Entonces voy a poner una llave aquí en medio. O sea, aquí en el momento en el que subió, todo iba bien hasta acá. A lo mejor incluso se debería de haber quedado más aquí, como viendo hacia la flor. Y después de eso, en el siguiente movimiento, vuelve a bajar el target para ver la flor completa. Ahí está. Chequen bien las curvas y chequen que funcione bien la animación. Chequen todo esto con el Tools, Grab Viewport, Create Animated Sequence File. En cuanto a codec, si no tienen el XBit MP4 codec, lo pueden instalar. Si no lo pueden instalar, utilicen a lo mejor un Intel UV o el Microsoft Video, pero lo ideal sería que pudieran instalar el XBit MPEG para que comprima el video. Y vamos viendo qué es el resultado final ahora sí. Nivel preview. Y ahí está el resultado final. Ahí está la animación. Todavía podría pulirse un poco más la animación. Ya no lo voy a hacer para no alargar más este video. Pero ustedes traten de obtener la animación tal y como la quieren, ¿sí? Y que sea fluida y limpia. Aquí lo único que no me gusta es cuando se mueve alrededor de la flor al final, que lo hace muy rápido. Se para un momento y después se mueve rápidamente. Vean, ahí se para
y luego se mueve muy rápido. Eso es lo único que no me gusta. Creo que el movimiento debería de ser constante y fluido para que funcionara. Y eso se debe a la cámara, o mejor dicho, es problema de la cámara, y debe de ser por aquí en alguna de estas llaves. De hecho, debe ser en esta llave que se ve rara. Este momento es en el que se para y luego avanza rápidamente, ¿no? Entonces nada más sería cuestión nuevamente de ir a la curva, limpiarla, identificar ese punto que va a ser uno de estos dos, por eso es que se está generando este problema, y borrarlo, ¿no? eh, Eso debió de haber limpiado la curva y hacer un movimiento más suave. Siempre menos puntos es mejor regularmente en una curva, porque es más fácil limpiarla y mantener la continuidad de en el movimiento, ¿no? Entonces eso no lo olviden y traten eh, de darle un buen, de hacer bien esta animación, ¿no? Incluso por ejemplo aquí tal vez este punto debería de estar un poquito más alejado del objeto. Voy a presionar N y a lo mejor un poco más rotado hacia acá para facilitar la transición de estas curvas y que no se rompan tanto. Entonces vean, ahí está, simplemente limpiando las curvas siempre podemos corregir la animación. Eso es todo. Traten de hacerlo, ver las curvas de su objeto. No se olviden, alt clic derecho, show trajectories toggle, alt clic derecho, show trajectories toggle. Las trayectorias las pueden encontrar también en el object properties, trajectories, ok, y estoy viendo la trayectoria.